Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre capaz el que es el tema más polémico, más conflictivo, que genera más división. Y es la pregunta, ¿conviene en Argentina dolarizar la economía o no? Así que en este video voy a estar analizando las dos posturas, si realmente es una buena opción o si por el contrario podría hacer que todo sea todavía peor. Y de esta manera entender cuál es la postura que podría ayudar económicamente a Argentina y tratar de por lo menos sacarle un gran peso de encima a la gente. Así que bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, algo que no creo que alguna persona en Argentina tenga duda es que todos los ciudadanos prefieren al dólar obviamente por sobre el peso. Todo el mundo quiere salir del peso de la manera que sea. Por ejemplo, comprando dólares en el mercado paralelo o llamado ilegal por el gobierno. Los ojeros que no quieren liquidar su producción o por ejemplo los inversores que compran bonos. Incluso la gente que está ajena a todo este mundo busca por ejemplo mantener el valor de la moneda cuando no pueden comprar dólares, utilizando medidas como por ejemplo comprar un auto, algún objeto de valor que uno sepa que puede mejorar su precio en el tiempo. O incluso hay muchos economistas que hasta dicen que la gente que realmente tenga ingresos muy bajos, que aunque sea compre comida, porque de esta manera se aseguran un precio que capaz dentro de unos días no exista. Por esta razón es que obviamente da vueltas en el ideario de la gente la situación que se podría dar, pudiera llegar a haber una dolarización de la economía, que además es algo que, si bien no fue una dolarización absoluta, sí existió en la historia argentina, en la década de los 90. Por eso, como sabemos, el peso no es resguardo de valor, de hecho, hoy en día se podría considerar una cuasi moneda, porque justamente esta, que es una de las funciones que tiene, no la cumple. Y como decía, Argentina en la época de la convertibilidad es algo que hizo, ya lo conoce, aunque esa fue una de las maneras. Obviamente hay muchas formas de dolarizar, pero no era simplemente como dolarizar y punto. Hay una estrategia que tiene que haber de fondo que si no se cumple, obviamente no va a funcionar. Esto es como querer bajar de peso y, por ejemplo, hacer mucho ejercicio, pero después comer 50.000 calorías por día. Por mucho que uno haga ejercicio, que es una buena solución, no vas a lograr bajar de peso. Y eso es lo que pasó en los 90 con Argentina y lo que ha pasado en otros países también. De hecho, sabemos que hay países que están dolarizados, por ejemplo, Ecuador, Salvador, Panamá o incluso Zimbabue, y también es sabido que algunos de estos países o incluso otros que también están dolarizados han tenido problemas en su economía. Entonces no es el santo grial. Obviamente depende también de las políticas que tengan los gobiernos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los expertos referente a este tema. Vamos a ver cuáles son las mejores opciones y qué es lo que se está hablando sobre la posible dolarización de Argentina. El primer tema interesante es ¿qué es lo que dice, por ejemplo, un economista que fue el que estuvo encargado de dolarizar Ecuador? Y dijo que quiere lo mismo para Argentina. Según él, el peso es un veneno y un cáncer. O sea, bastante fuertes sus palabras. Aunque si analizamos la vida de la gente, realmente es un veneno. La gente está siendo intoxicada con el peso porque vemos cómo pierde valor día a día. El dólar está imparable, o en realidad está imparable la caída del peso. Y entonces técnicamente se podría considerar un veneno. Está lastimando a la gente. Y según este experto que dice que fue ministro de Finanzas de Ecuador y dolarizó la economía, dice que quieren poner el mismo modelo en Argentina para salvarla de todos sus problemas. Como decía al principio, de todas maneras no creo que solamente con dolarizar se salve a Argentina de todos sus problemas. Eso me parece que es pecar de iluso o que realmente desconoce la situación. Pero si escuchamos las palabras de este economista llamado Steve Hanke, nos vamos a dar cuenta que en cierta parte tiene razón. Escuchen lo que dijo. La gente quiere deshacerse de los pesos, totalmente de acuerdo, y los que pueden se van a vivir a Uruguay, o incluso agregaría muchos otros países del mundo, obviamente. La gente está comprando hasta bitcoins, es un hecho. Incluso todas las otras criptomonedas, las llamadas también altcoins, hoy en día se están utilizando criptomonedas también que son reserva del dólar, que no sufren las mismas fluctuaciones que estas monedas, que al final igual voy a tratar de hablar de este tema. Y después agrega, si yo fuera un médico, le diría al paciente que su problema son los pesos. Hay que matar el peso. El peso es un veneno, un cáncer. Argentina podría ser el mejor país de Latinoamérica si se deshiciera de él. Bueno, nuevamente como decía antes, sí concuerdo con la mayoría de las cosas que dice, pero primero, para que Argentina sea el mejor país de Latinoamérica no es que solamente hay que cambiar la moneda y listo, porque podríamos eliminar todas las industrias, dolarizar y claramente Argentina no va a ser el mejor país de Latinoamérica. O sea, acá me parece que está siendo demasiado optimista con algo que no resuelve el problema total. Vemos otro medio argentino que dice, se viene una dolarización, que esto también es interesante, que hay mucha gente que está hablando de este tema como algo que tiene que suceder. Y después dicen, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este régimen cambiario para Argentina? Y algo que citan en esta nota como una de las razones justamente para dolarizar es que dice, el que un país decida dolarizarse puede responder a que su moneda no es aceptada por otros países o está fuertemente devaluada, como consecuencia de concurrentes crisis financieras, económicas y de capitales.
con el consiguiente daño sobre su sistema económico. Bueno, eso es exactamente lo que sucede en Argentina. De hecho, estuvimos viendo en videos anteriores como países, por ejemplo, como Uruguay, que tenían todas las monedas, peso chileno, real brasileño, euro, dólar, todo con una tasa que obviamente había un porcentaje de ganancia para las casas de cambio, pero cuando hablábamos del peso decía cero. O sea que no querían saber absolutamente nada con el peso, que es básicamente lo que dice acá. No es una moneda que esté aceptada en ninguna parte del mundo. Si ni los argentinos quieren pesos, ¿cómo los va a querer, no sé, un europeo, por ejemplo? Pero el problema también me parece que viene por otro lado. Primero, que en Argentina hay un déficit fiscal enorme, que el mismo ministro de Economía aceptó que no era la prioridad del país actualmente. Entonces sabemos que esto va a seguir o capaz va a empeorar. Y también sabemos que el gobierno no para de emitir para financiar obviamente este déficit fiscal. Entonces básicamente hay una mayor cantidad de pesos para los mismos productos, lo cual hace que el peso valga menos. Y además, como Argentina no tiene un banco central independiente como tantos países en el mundo, eso hace que dependa siempre la economía del político que está de turno, que es el que va a decidir qué es lo que va a hacer con la moneda. Pero el tema, si pensamos desde la otra perspectiva, qué es lo que sucede si se dolariza como algo negativo, es que si se saca el peso y se opta por dolarizar, pero manteniendo este mismo déficit fiscal, que es el verdadero gran problema de Argentina, el gobierno de turno va a tener que seguir emitiendo y obviamente no va a poder, porque no va a haber moneda, va a ser el dólar, no se puede emitir el dólar, no puede Argentina crear nuevos dólares, eso lo puede hacer única y exclusivamente Estados Unidos. Y entonces van a tener que seguir emitiendo, no va a quedar otra opción. Capaz otra opción podría ser pedir una deuda, que ya sabemos que Argentina está hasta el cuello con el tema de las deudas, y además que generan intereses. Por ejemplo, en la época de la convertibilidad había deuda e intereses. Ese fue uno de los grandes problemas. Y obviamente un tema que siempre se habla es que el país perdería soberanía, que realmente si es por un tema de que la gente viva mejor, no me parece que el tema de soberanía sea un problema. Nos tenemos que preocupar por otras cosas. Pero bueno, es algo que ningún país desea tener que pasar. Y entonces, si vemos que el verdadero problema de Argentina es el déficit fiscal, ¿no sería más fácil bajarlo? De hecho, para que pudiera dolarizarse, también sería necesario que se baje el déficit fiscal, como veíamos antes. Si se dolariza y se mantiene, va a traer problemas que capaz sean peores. Pero también nos deja con esta gran pregunta, que entonces, si bajamos el déficit fiscal para después querer dolarizar, ¿para qué vamos a dolarizar si ya solucionamos el problema? Es como el huevo o la gallina. Entonces, repito, directamente mejor no tener déficit fiscal y no estaríamos hablando de un cambio de moneda, pasarnos al dólar. De hecho, es algo que hicieron justamente en Europa. Pusieron el dólar y los que querían unirse a la comunidad europea debían bajar su déficit fiscal. Hubo países que lograron hacerlo, entraron, hubo países que no pudieron hacerlo y no entraron, hubo países que capaz entraron después porque tardaron en hacerlo, pero era la regla. Con déficit fiscal no entran a la eurozona. Pero entonces, como vemos, si analizamos el caso europeo, hay que ser ordenado para dolarizar. Muy ordenado. Cosa que claramente no es Argentina. Pero si el país se ordena, nuevamente sale la misma pregunta de antes, del huevo o la gallina. Entonces, ¿para qué dolarizar? Ahí es donde realmente se pierde la lógica, si lo pensamos como algo negativo la dolarización. Pero si vamos un poco más también a la realidad, como vemos en esta nota que hace la pregunta ¿Argentina ya está dolarizada? La verdad es que la respuesta es que para muchas cosas sí. Prácticamente Argentina se vive hoy en día como un país que vive en base al dólar. Y por eso hacen una pregunta en esta nota que dice: ¿por qué los argentinos pensamos tanto en la dolarización? Simple, porque nuestra moneda nacional no tiene valor real. Si alguien va a importar un producto, se está fijando obviamente cuál es el precio en dólares. Cada vez veo más como en Mercado Libre productos que toda la vida se vendieron en pesos están empezando a venderse en dólares. Ya sabemos que históricamente los departamentos se venden en dólares, los autos ya se están empezando a vender prácticamente todos en dólares. Entonces pareciera ser que va a llegar a un punto en el que hasta para comprar un chicle nos van a pedir dólares, o por lo menos va a estar cotizado como el dólar. Entonces realmente la situación de Argentina es muy particular, porque si bien la moneda oficial es el peso, pareciera ser que todos están pensando en dólares. Pero por otro lado también siempre está este pensamiento referente a los 90, cuando Argentina dolarizó, que obviamente la situación terminó de mala forma, o incluso a veces se lo compara por ejemplo con la situación de Ecuador. Pero si analizamos por ejemplo la situación particular de Ecuador, tendrían que haber hecho justamente una reforma financiera primero, que ese fue uno de los problemas que también sucedió en Argentina. En Ecuador, por ejemplo, solamente se dolarizó la parte que estaba vinculada al control monetario, y eso claramente fue insuficiente y es lo que ha traído problemas al país. Por ejemplo, en el caso de que hubiera una futura corrida, no se podrían emitir dólares, como decía antes. Ecuador, Argentina, el país que sea, no puede emitir dólares, solamente lo puede hacer Estados Unidos. Entonces genera un problema si no hay una reforma anterior, que es lo que decía al principio. Y como vemos en esta noticia,
que dice: para dolarizar primero hay que reformar la economía. De hecho, esto lo dijo el ex ministro Cavallo, ya que, como dice acá, analizó las posibilidades de que la Argentina cambie su moneda por el dólar o bien que vuelva a instrumentar un esquema de convertibilidad. Y acá él dice: Argentina necesita una moneda que pueda utilizar para sus transacciones, que para eso obviamente el peso resuelve una gran cantidad de problemas, no todos, y defender su ahorro, que acá claramente el peso no soluciona este problema. Y él dice: no la veo la convertibilidad u otra reforma monetaria como una pieza aislada, sino como parte de una reforma integral de la economía. Incluso en un momento le preguntan: ¿se podría dolarizar ahora la economía totalmente? Y su respuesta es: no, no se podría hacer ninguna de las dos cosas, ya que él dice que primero habría que diseñar bien las reglas del juego, algo que no existe en Argentina, y después agrega: definir si es abierta al mundo o cerrada, si va a haber un sistema presupuestario riguroso con el cual se controlarán las cuentas públicas, si se va a permitir que el sector privado compita en mercados sin que el Estado intervenga distorsionando precios relativos. Es un tema súper complejo. La verdad es que la situación argentina no da para hacer algo en la situación que está hoy en día. Requeriría muchísimos cambios. Entonces, si bien es una posibilidad de la cual cada vez se habla más, me parece que es muy compleja para hoy en día implementarla en el país, sin antes hacer cambios que son de raíz. Por eso, sin lugar a dudas, creo que esto nadie se lo cuestiona, pero el peso es la moneda de los políticos. Y al parecer el dólar es cada vez más la moneda de la gente. Es la que está eligiendo cada ciudadano para ahorrar, para cada vez más comprar. El dólar es la moneda realmente que ha seleccionado gran parte del país. La gente va al supermercado y pagan pesos prácticamente porque no le queda otra. Justamente los ciudadanos prefieren comprar el dólar porque es la moneda que siempre ha logrado proteger el fruto de su trabajo, mientras que el peso se ha encargado de destruirlo. Piensen, por ejemplo, hace unos años, si una persona común hubiera decidido ahorrar en pesos en vez de en dólares, guardarlos, los billetitos abajo de su colchón, si se hubiera quedado con los dólares, seguramente, haciendo un número cualquiera en el aire, esa persona hoy en día, por ejemplo, podría comprarse, no sé, un auto. Y si se hubiera quedado con los pesos, con suerte podría estar comprándose un carrito de supermercado. Capaz que ni eso, dependiendo obviamente hace cuántos años estábamos hablando y el monto. Entonces, si por alguna razón se llegara a hacer un plebiscito para determinar qué es lo que quiere la gente, cuál es la moneda que le gustaría adoptar, la verdad es que, si bien esto es algo incierto, me atrevería a decir que la gente elegiría el dólar. Y justamente una de las propuestas que más eco tiene referente a dolarizar, que es muy distinto a lo que se hizo en la década de los 90, es primero obviamente la de separar al Banco Central del poder político o directamente eliminar al Banco Central, que es justamente el encargado de indiscriminadamente generar una cantidad de pesos brutal, que es lo que hemos estado viendo estos últimos meses, lo he hablado en videos. Y hay muchos economistas que están hablando, por ejemplo, de utilizar una banca Simon, que propone por un lado separar los bancos de depósitos de los bancos de préstamos, o sea, tener las dos cosas en una situación distinta. Y de esta forma, los bancos de préstamos se focalizarían en la que es su función principal, esencial, que es la de proveer capital a largo plazo. Y esta propuesta, lo interesante es que apuntaría, por ejemplo, a neutralizar las consecuencias que siempre suele haber cada vez que hay una crisis económica en Argentina, que es, por ejemplo, la contracción del crédito y el impacto que suele haber contra los ahorristas y los ciudadanos. Entonces, en una posible crisis, capaz los que saldrían perjudicados por primera vez serían los bancos, no, como suele suceder siempre, que son las empresas y los ciudadanos. Por eso, como decía al principio, me parece que hay posturas que están a favor, hay posturas que están en contra. En lo personal me parece que, obviamente, hoy en día, con la situación actual, no se puede hacer una dolarización. Habría que, como decía antes, pasar por un montón de pasos previos que son imprescindibles, pero sí me parece que pasando por estos pasos previos podría ser una opción bastante viable. Que dentro de lo que es la dolarización, también, como decía antes, es importante recalcar que hay mucha gente que tiene en la cabeza metida esta idea de que la dolarización no sirvió, que fue un error, algo que sucedió en los 90, pero no hay que olvidarse que esto es como un medicamento. Es como una persona que, por ejemplo, capaz le dolía el estómago y se le dio un medicamento que era para solucionar, no sé, un problema de los huesos. Entonces no es que un sistema esté bien o mal, depende cómo sea ejecutado. Y como cierre del video, me gustaría también hablar de una posible vía muy distinta que me parece súper interesante. Ya he hablado en otros videos sobre el tema de las criptomonedas, justamente es un tema que me apasiona. Y como podemos ver en esta nota que dice Dólar Hoy, la sigla que es furor entre quienes quieren dolarizarse en pleno cepo, deja de manifiesto que hay una tercera vía capaz, que es referida a la tecnología. Como dice acá, un DAI equivale a $1 y en la Argentina se venden a precio contado con liquidación, porque son una herramienta que cada vez junta más adeptos. No es la única criptomoneda que obviamente equivale a $1, hay unas cuantas más, y cada vez más gente está adoptando este tipo de sistemas para obviamente salir del peso y obtener dólares de una manera legal que además
cada vez se dificulta más con el mercado paralelo o, como decía al principio, mal llamado ilegal por el gobierno. Entonces, si la gente está optando por decisión propia, que tiene que ver con el dólar o incluso un Bitcoin, la moneda que sea, es porque claramente quiere salir del peso. Entonces, si bien me parece que no es tan fácil hacer una dolarización para el país, sí me parece que algo hay que hacer, porque la situación actual no da para más, y el peso lo único que está haciendo es hundir cada vez a la gente más en la pobreza. Lo hemos visto en videos en los cuales hablaba del sueldo mínimo de otros países, y que Argentina ya está hoy en día en el puesto número 2 de los países de Latinoamérica, de los que tienen el peor sueldo mínimo, después de Venezuela. Entonces, realmente se tiene que adoptar una solución, sea la que sea, pero no se puede seguir en la misma situación actual. Pero bueno, me gustaría saber en los comentarios, lo más importante de todo, qué es lo que opinan. Si Argentina creen que debería dolarizar, cuáles creen que ustedes son los pros y los contras de hacerlo, o si les parece que también sería una muy buena opción empezar a implementar algo dentro de la gente, sin consenso político, que podría ser, por ejemplo, el uso de una criptomoneda, que sería muy interesante. Y bueno, si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote, hasta la próxima, chau.